Hola a todos y todas, esperando que se encuentre bien. Vamos a continuar con la resolución de ecuaciones diferenciales usando series de potencias, en específico en puntos ordinarios. Vamos a definir en un momento qué significa esto. Vamos a considerar una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. En este caso consideramos coeficientes que no necesariamente son constantes. Hasta el momento solo sabemos resolver cosas con coeficientes constantes o cosas con estilo Cauchy-Euler, pero si tú cambias la forma de Cauchy-Euler o pones un coeficiente variable, no sabemos qué hacer. Vamos a ver ese caso. Asumimos que esta función a sub 2 de x es distinta de 0 en todos los puntos, o sea, puede haber puntos donde sea 0, pero no es idénticamente 0. Dividimos entre a sub 2 de x y encontramos la forma estándar. En esta forma estándar vamos a definir el concepto de punto ordinario. Un punto se dice ordinario de la ecuación diferencial si tanto p de x como q de x son analíticas en x sub 0. Si no son analíticas, se dice que el punto es singular. ¿Qué quiere decir esto que sean analíticas? Analíticas quiere decir que sean infinitamente diferenciables en el punto y en una vecindad. ¿Cómo diferenciamos puntos ordinarios de puntos singulares? Pues vamos a ver un par de ejemplitos. Supongamos que tenemos la ecuación y' más x a la 5, y' más x al cubo y. En este caso, p de x es x a la 5, es un polinomio. Q de x es x a la 3, es un polinomio. Sabemos que los polinomios son las funciones más bonitas posibles, son continuas en todos los reales, diferenciables en todos los reales, diferenciables 2 veces, 3 veces. Se pueden diferenciar las veces que quieras. Las derivas se pueden evaluar en cualquier punto de la recta real. Entonces, en este caso, ambos son analíticas en todos los reales. Como son analíticas en todos los reales, todos los puntos son ordinarios. Todo R son puntos ordinarios de la ecuación diferencial. Entonces, si tú tienes funciones polinomiales en p de x y en q de x, todos los puntos son ordinarios. ¿Qué podría salir mal? Supongamos que tenemos algo así. En este caso, p de x es 1 en x, q de x es 1. Entonces, 1 es un polinomio constante, es analítico en todo R, pero 1 en x ya no es un polinomio, es una función racional que puede tener denominador 0 si x vale 0. Entonces, x igual a 0 es un problema. La función p de x no es continua en x igual a 0, no es derivable en x igual a 0, su derivada tampoco se evalúa en x igual a 0. Tienes un problema aquí. Entonces, en este caso, x igual a 0 es un punto singular de la ecuación, porque no es infinitamente diferenciable, tanto p de x como q de x. Y todos los reales, exceptuando el 0, son puntos ordinarios. ¿Okay? Entonces, eso sería la diferencia de punto ordinario y punto singular. Okay. En esta sección vamos a resolver series de potencias usando puntos ordinarios. Tenemos el siguiente teorema. El teorema nos dice que tú consideras un punto ordinario de la ecuación diferencial, el que quieras, no te dice cuál, solo te dice agarra uno, porque si te fijas puede haber muchos. ¿Ok? Y te dice que siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes escritos como una serie de potencias centradas en ese punto. Más aún, esta serie de potencias tiene cierto intervalo de convergencia definido por la distancia desde el punto singular al punto ordinario hasta el punto singular más cercano. Esos ya son detalles técnicos. Lo importante que debes de obtener de aquí es que si tienes un punto ordinario de la ecuación diferencial, puedes expresar una solución en términos de una serie de potencia alrededor de ese punto ordinario y siempre puedes encontrar tus dos soluciones LI para generar el conjunto de soluciones. Acuérdate que cuando teníamos una ecuación de orden 2 necesitábamos dos soluciones LI. Este teorema te dice
que esas dos soluciones LI las puedes obtener de una serie de potencias. ¿Ok? Vamos a aplicar ese teorema o vamos a, digamos, visualizar cómo es válido ese teorema. Para eso vamos a considerar una ecuación diferencial relativamente sencilla de la sección 6.2, el ejercicio 4. Es una expresión y' menos y igual a 0. Este tipo de ecuaciones ya las resolvimos con coeficientes constantes, ¿ok? Entonces, esa la podríamos resolver de manera sencilla usando nuestro cambio de variable y igual a la mx, y nos queda la ecuación auxiliar m cuadrado menos 1 igual a 0. Las raíces serían más menos 1. Conjunto fundamental de soluciones sería e a la x, e a la menos x. Ajá. Y la solución general sería c1 e a la x más c2 e a la menos x. Eso ya lo sabemos, ¿no? De secciones anteriores. Ajá. Vamos a ignorar eso por un momento y vamos a tratar de ver qué quiere decir esto de la existencia de soluciones en serie de potencias. ¿Ok? De acuerdo al teorema que tenemos aquí, podemos proponer una solución en forma de una suma infinita de términos polinomiales, donde x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Al observar la ecuación diferencial, vemos que son coeficientes constantes. Como son coeficientes constantes, la función p de x y q de x son polinomios, entonces todos los puntos son ordinarios, todo R son punto ordinario. Ok, entonces escogemos el x sub 0 que queramos. Podríamos escoger x sub 0 igual a 0 para simplificar un poquito el trabajo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que ese x sub 0 que escojamos va a depender de la ecuación diferencial. ¿Okay? En este caso vamos a escoger x sub 0 igual a 0, sustituimos x sub 0 aquí, sería x menos 0 a la n, es lo mismo que x a la n. Ok. Entonces, para resolver la ecuación diferencial tenemos que sustituir la solución, la propuesta solución aquí y aquí, en esos dos, ¿no? Para eso, pues necesitamos sacar su derivada, primer derivada, segunda derivada, ¿ok? Ok. Esto de aquí, acuérdate que es un c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrada, etcétera, ¿no? Esa es la expansión en serie de potencias. Ok. Yo tengo que derivar esta expansión. Cuando derivo esta expansión, que me queda derivada de C0, es 0 porque C0 es una constante, me queda C1 más 2C2x más así, más n C sub n x a la n menos 1, así, ¿no? Estoy derivando término a término mi expansión. Si me fijo, esto es equivalente a que derive a partir del término n igual a 1, porque si derivo el n igual a 0, me da 0. Entonces, yo puedo expresar mi primer derivada como la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de la derivada de mi serie, es decir, n c sub n x a la n menos 1. Cuando yo derive series de potencias, siempre voy a aumentar en 1 el índice de la sumatoria. ¿Okay? Por lo tanto, la segunda derivada sería sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1, c sub n x a la n menos 1 menos 1, x a la n menos 2. ¿Ok? Sustituimos nuestras propuestas en la ecuación diferencial. Sustituimos en la ecuación diferencial, tenemos y' menos y igual a 0, sustituimos, la segunda derivada sería n igual a 2 a infinito n por n menos 1, c sub n x a la n menos 2, menos sumatoria de n igual a 0 a infinito, c sub n x a la n. Ok, como vimos el video anterior, para poder sumar series de potencias, los índices y los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable. En la primera sumatoria vamos a transformar n-2 a n mayúscula y en la segunda n a n mayúscula.
En la primera sumatoria, cuando veamos n minúscula, sustituimos n más 2 y en la segunda sumatoria nada más cambiamos de n minúscula a mayúscula. Sustituimos en vez de n más 2, en vez de n minúscula, n más 2, en vez de n minúscula, n más 2 menos 1, c sub n más 2, x a la n menos 2, que es lo mismo que n mayúscula. Menos sumatoria de n igual a 0 infinito, se sube n x a la n. Tal vez esto no hubiera sido necesario, solo lo cambié para que se vieran igualitos los exponentes. Simplificamos, n más 2 igual a 2, es lo mismo que restemos en 2 en ambos lados, nos queda n igual a 0, n más 2, n más 2 menos 1 es lo mismo que n más 1, c sub n más 2, x a la n, menos sumatoria de n igual a 0 infinito, c sub n x a la n. Y si te fijas, mágicamente ya tenemos que tanto exponentes como índices son iguales. Entonces podemos hacer suma de términos. Sumando los términos nos quedaría n más 2, n más 1, c sub n más 2, x a la n, menos c sub n x a la n. Todo está dentro de la sumatoria. Y podemos ver que tenemos en común el x a la n, lo podemos factorizar. Sumatoria n igual a 0 infinito de n más 2 por n más 1, c sub n más 2 menos c sub n, x a la n igual a 0. Ok, ahí está. Entonces tenemos una sumatoria de términos del lado izquierdo igual a 0. Si evalúas los puntos de n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, del lado izquierdo te van quedando potencias de x, constante, lineal, cuadrático. Del lado derecho tienes igual a 0. Pero eso es lo mismo que tuvieras 0 más 0x más 0x cuadrada más 0x cúbica. Es lo mismo, ¿no? O sea, del lado izquierdo tienes un polinomio, del lado derecho también. Procedemos como en fracciones parciales. Para que el lado izquierdo y el lado derecho sean iguales, los coeficientes de la misma potencia tienen que ser iguales. ¿Y cuáles son los coeficientes? Pues estos. Todo esto tendría que ser igual a 0. Porque es como si el lado derecho lo escribieras como la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 0 por x a la n, ¿no? 0 por lo que sea. Entonces esto, este y este, pues se tienen que igualar. Los igualamos. N más 2 por n más 1, c sub n más 2 menos c sub n igual a 0. Despejamos para el subíndice mayor. ¿Cuál es el subíndice mayor? Este de acá. El n más 2 es más grande que el n. Despejar para subíndice mayor. Despejamos para el subíndice mayor. ¿Y qué me queda? Quedaría n más 2, n más 1, c sub n más 2, igual a c sub n. Despejamos para c sub n más 2. Queda c sub n sobre n más 2 por n más 1. ¿Okay? Esto de aquí se llama la relación de recurrencia y nos dice cómo están relacionados los subíndices de mi propuesta de solución. ¿Okay? Una vez que obtengas la relación de recurrencia, puedes empezar a sustituir los valores de n para ver cómo se relaciona la solución. Estos valores de n los puedes sustituir desde el índice que está marcado en la sumatoria, o sea, desde n igual a 0. Entonces vamos a sustituir los valores de n. ¿Qué pasa cuando sustituimos los valores de n en la relación? Pues sustituimos n igual a 0, me quedaría 0 más 2, c sub 0 más 2, aquí sustituyes aquí, aquí, aquí. Donde dice n, sustituyes 0. C sub 0 más 2 es C sub 2 igual a C sub 0 sobre
0 más 2 es 2 por 0 más 1 es 1. Cuando sustituyas la relación de recurrencia van a empezar a salir números multiplicados entre sí. Te recomiendo que los dejes expresados como multiplicación con un puntito, que no los multipliques y los simplifiques, porque si no los simplificas va a ser más sencillo que puedas reconocer patrones que se van a ir formando en los coeficientes. Así lo voy a dejar, C sub 0 entre 2 por 1. Sustituyo n igual a 1, C sub n más 2 es C sub 1 más 2, 3, igual a C sub 1 entre C sub 1 entre, ¿qué? 2 más 1, 3, por 1 más 1, 2. ¿Ok? N igual a 2, ¿cuánto es n igual a 2? N igual a 2 sería C sub 2 más 2 son 4, igual a C sub 2 sobre 4 por 3. Pero yo ya sé cuánto vale C sub 2. Entonces, eso lo voy a sustituir. Aquí vale C sub 2, C sub 0 entre 2 por 1. Lo sustituyo. C sub 0 entre 4 por 3 por 2 por 1. Eso vale C sub 4. Luego n igual a 3. C sub 5 sería C sub 3 sobre 5 por 4. Pero yo ya sé cuánto vale C sub 3. Aquí está. Lo sustituyo. Eso sería C sub 1 entre 5 por 4 por 3 por 2. Y si te fijas, como no fui multiplicando estos de aquí, voy observando aquí que se forma cierto patrón. En específico, puedo escribirlo en términos del factorial. Ahorita lo vamos a escribir, vamos a poner un par más para asegurarnos que se va formando cierto patrón. C sub 6 sería igual a C sub 4 sobre 6 por 5. C sub 4 es C sub 0 entre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí es lo mismo que lo multiplique por 1. N igual a 5. C sub 7 es C sub 5 entre 7 por 5. Pero C sub 5, aquí está. Es C sub 1 entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1. C sub 1 entre 7 por... perdón, 7 por 6. Por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Y voy notando que se va formando el factorial. ¿Verdad? Se forma el factorial. Entonces esto de aquí lo podría escribir como C sub 0 entre 2 factorial. Esto es C sub 1 entre 3 factorial, porque es lo mismo que lo multiplico por 1. Esto es C sub 0 entre 4 factorial. C sub 1 entre 5 factorial. C sub 0 entre 6 factorial. C sub 1 entre 7 factorial. Y veo que se va formando un patrón. Eso es bueno. ¿Ok? Entonces, voy a sustituir la relación de recurrencia, voy a tratar de identificar patrones en caso de que lo haya. En algunos casos va a ser sencillo identificar patrones, en algunos otros casos no. Depende de la ecuación diferencial. Ok. Entonces, regresando. Nosotros teníamos nuestra propuesta de solución de esta manera, n igual a 0, infinito, C sub nx a la n. Es lo mismo que yo cambie el índice de n minúscula a n mayúscula, porque no estoy afectando a la sumatoria, solo estoy cambiando la manera de expresarlo. O sea, mi solución la escribo como C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x cuadrada más C sub 3x al cubo más C sub 4x a la cuarta, etc. ¿no? Pero si te fijas, yo ya tengo una expresión para todas esas constantes. Aquí están. Ajá. La sustituyo. C sub 0 es C sub 0, C sub 1 es C sub 1. A partir de C sub 2 tengo una expresión para las constantes, ¿no? Lo sustituyo. En vez de C sub 2, sustituyo C sub 0 sobre 2 factorial, x al cuadrado. En vez de C sub 3, sustituyo C sub 1 sobre 3 factorial sobre x al cubo, más C sub 4. C sub 4, ¿cuánto vale? ¿Dónde está C sub 4? C sub 4 está aquí. C sub 0 sobre 4 factorial sobre x a la 4 más C sub
5, que es c sub 1 sobre 5 factorial, x a la 5, más c sub 0 sobre 6 factorial sobre x a la 6, etc. Ajá. Y luego, ¿qué noto? Noto que toda la sumatoria me está quedando en términos de c sub 0, ajá, o c sub 1. Ajá. Entonces podría factorizar esos dos términos. O sea, realmente aquí me faltan infinitos términos. Me faltan infinitos términos, pero hay cierto patrón que se está formando. Entonces voy a tratar de expresar de manera sencilla el patrón que se forma. Factorizo el c sub 0. ¿Quién tiene c sub 0? Aquí, 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 aquí y infinitos términos más, que más o menos ya sé cómo se van formando. Sería c sub 0 por 1. Factorizo 1 sobre 2 factorial x al cuadrado más 1 sobre 4 factorial x a la cuarta más 1 sobre 6 factorial x a la 6 más, ¿qué seguiría? Pues deduciendo con lo que hemos observado hasta ahorita, van aumentando en pares. Debería seguir 1 entre 8 factorial x a la 8 más 1 entre 10 factorial x a la 10 y así, ¿no? Hago lo mismo con c sub 1. C sub 1 que multiplica x. ¿Dónde está c sub 1? A ver, c sub 1, aquí está c sub 1, todo lo que tenga c sub 1. X más 1 sobre 3 factorial x al cubo más 1 sobre 5 factorial x a la 5 más 1 entre 7 factorial x a la 7. ¿Qué seguiría? De acuerdo al patrón, aquí tendría que seguir un impar, ¿no? 1 entre 9 factorial x a la 9 más 1 entre 11 factorial x a la 11, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué me salió aquí? Constante por una función, constante por una función. ¿Ok? Estas son las dos soluciones LI que me llamaba el teorema. ¿De acuerdo? Que es similar a lo que nosotros teníamos acá. A pesar de que hasta el momento, pues no se ve de dónde estas dos cosas son iguales, ¿no? Ok. Entonces, esta ya es mi solución. Tengo dos términos, dos funciones, y son LI, ¿no? Porque en primeras una no puede ser múltipla del otro, uno tiene potencias pares, la otra tiene potencias impares. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué podría yo hacer ahora? Podría reescribir mis soluciones de manera bonita, sencilla. Ajá. Esto es opcional, el siguiente paso es opcional, pero hasta aquí ya tengo mi solución general. Se ve fea, pero esa es mi solución general. Tengo una constante por solución, más constante por solución. ¿Ok? Sin embargo, yo podría simplificar para que se vea bonita. Simplificar. Esto es vanidad, digamos. En algunos casos se puede realizar, en algunos casos no. Depende de si se puede simplificar o no los términos de la solución. Okay. En este caso, ¿qué podría hacer? Como tiene un patrón sencillo, esto de aquí y esto de acá, yo lo podría escribir como sumatorias. Si me fijo aquí hay un patrón, ¿qué patrón es? Tengo un x elevado a una potencia par entre esa potencia, pero en factorial. Ah, pues no está mal. Eso está relativamente sencillo. Yo podría expresar todos esos términos de aquí, todo esto de aquí, que es como mi y1, y todo esto de aquí es como mi y2. Lo puedo expresar como una sumatoria desde n igual a 0 a infinito. Tendría que ser un x a una potencia par, tendría que ser un 2n, ¿no? Por ejemplo, n igual a 0, esto es 0, n igual a 1, sobre, ¿qué sería? El factorial de 2n, ¿no? Ajá, ese sería el primer término. Más c sub 1, sumatoria, de n igual a 0, infinito. ¿Qué tendría en el siguiente término? Lo voy a juntar más porque se ve como muy separado. C0 sumatoria de n igual a 0 a infinito. X a la 2n más 1 sería potencias impares divididos entre esas mismas potencias, pero en factorial. Ese es el patrón que se está formando.
dividido entre 2n más 1 factorial. Y estoy expresando yo la misma solución, pero en forma de series de potencias, ¿ok? Es la misma solución. Entonces, hasta aquí es lo que vamos a poder hacer siempre, expresar nuestra solución en serie de potencias en términos de la relación de recurrencia. Esto siempre se puede hacer. Esta simplificación no siempre se va a poder hacer, va a depender de la solución. ¿Ok? Entonces tenemos constante por solución, constante por solución. Ok. Ok, entonces aquí uno se preguntará, ¿qué relación tiene esto esta solución con la que yo conozco? ¿Que no deberían ser iguales porque es la misma solución? ¿Cuál es la que yo conozco? La que hice allá arriba, que yo le puse C1, le voy a poner C1 barrita y a la X más C2 barrita porque no es la misma constante. Ajá, ¿qué relación tienen? ¿Que no tendría que ser la misma solución? Yo aquí tengo una expresión, no se parece nada a esta de acá. ¿Qué tiene que ver una con otra? ¿Alguien sabe? Ok, esa es una pregunta. ¿Cómo relaciono las dos? ¿No es la misma? ¿No tendría que ser la misma solución? Ok, para el que me pueda contestar bien esta pregunta, le regalaré 5 puntitos en el tercer parcial. Ajá. Entonces, piénselo que tienen que haber estas dos soluciones y escríbeme un email con la respuesta. Ok, vamos a darle 5 puntitos a los primeros, ¿qué serán? A los primeros, ¿qué será? 5. No, mejor 3. 3 de cada grupo que me contesten, le regalo 5 puntitos. ¿Qué relación tiene esta solución con la que yo conozco? ¿Okay? Los primeros 3 que me contesten de cada grupo, le regalo 5 puntos si me lo contesta correctamente. Y ya en el, en próximos videos les explico a los que no supieron qué tenían que ver las dos soluciones. Okay, este es nuestro primer ejemplo de resolución mediante serie de potencias. ¿Qué otra cosa hubiera sido posible hacer? Se podría hacer una expansión en serie de potencias pero en otro punto de ordinario. Y eso hubiera sido válido. O sea, yo escogí x igual a 0, pero pude haberla hecho en cualquier otro punto. Entonces yo pude haber escogido uno que me gustara más. X menos 2 a la n. Pude haber hecho lo mismo, ¿ok? Con esa expansión. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer? Pues hubiera tenido que sustituir así, ¿no? Aquí. Hubiera tenido que sacar la primera derivada en ese punto. Acá. Entonces, ¿en dónde voy a hacer la expansión? Va a depender de la ecuación diferencial. En este caso nos hubiera dado lo mismo si hubiéramos expandido en otro punto. Aquí sería a la n menos 2. Entonces podrías intentar hacer esta expansión aquí. La hacemos rápidamente. Sumatoria n igual a 2, infinito, n por n menos 1, se sube en x menos 2 a la n menos 2. En este caso te daría lo mismo si hubieras hecho la expansión en 0 o en, bueno, casi lo mismo, digamos. La expresión hubiera sido un poquito diferente, pero sería la misma solución. X menos 2 a la n. Ajá. Entonces, ¿qué hubiera cambiado? El cambio de variables hubiera sido lo mismo. N menos 2 hubiera sido n. N igual a n. Hubiera hecho yo el mismo cambio de variable. Aquí saltándome unos pasitos me hubiera quedado n igual a 0 a infinito de n más 2 por n más 1. Estoy saltando unos pasitos, pero los puedo checar tranquilamente. Sumatoria de n igual a 0
infinito c sub n, x menos 2 a la n. Hubiera sido muy similar el manejo. Aquí hubiera tenido el mismo exponente y el mismo índice. Hubiera sumado ambos términos. La diferencia es que mi expansión no hubiera estado en x a la n, sino en x menos 2 a la n. ¿No? Menos, perdón, c sub n. De nuevo esto lo estoy haciendo un poquito más rápido, pero lo puedes hacer tú sola, para asegurarte que estamos en la misma frecuencia. Ajá. Aquí el lado derecho hubiera sido igual a 0, pero hubiera sido lo mismo que tuviera sumatoria de n igual a 0 a infinito de 0, x menos 2 a la n, ¿no? Entonces esto es lo mismo que la sumatoria de n igual a 0 a infinito, 0 por x menos 2 a la n, porque eso es 0. Entonces la relación de recurrencia hubiera sido determinado de la misma manera que en el anterior. Hubiera salido exactamente la misma. O sea, la expansión es en otro punto, pero la relación de recurrencia es la misma en este caso. ¿Ok? Entonces así lo hubiera resuelto para este problema. Entonces, simplificando, esto ya lo puedes tú verificar, te quedaría pues algo similar a lo que nos quedó acá, solo que hubiera quedado en otro punto la expansión. En este caso, simplificando, te hubiera quedado y igual a c sub 0, sumatoria de n igual a 0 e infinito, de x menos 2 a la 2n. En algunos casos puede que modifique un poquito la expresión, pero en este caso, como es coeficientes constantes, la expresión se ve igualita. Bueno, ¿y cuál es el punto de decirte esto? Pues que no necesariamente vas a hacer la expansión en 0, podrías hacerla en otro punto dependiendo de la ecuación diferencial. La ecuación diferencial te va a decir alrededor de qué punto es más fácil hacer la expansión, ¿ok? Eso lo vamos a hacer más claro cuando veamos más ejemplos, ¿no? Este fue un ejemplo bebé de calentamiento, coeficientes constantes siempre es lo más sencillo, ¿ok? Ya sabemos cómo resolver usando series de potencias con ejemplos sencillos. Lo interesante va a ser qué pasa cuando cambiamos a cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, coeficientes variables. Pero bueno, entonces esta es una breve introducción a serie de potencia. Nos queda de pregunta esto de acá. ¿Qué relación tiene esta solución que tengo aquí con la que yo conozco de coeficientes constantes? Debería ser la misma, ¿no? Porque es la misma ecuación diferencial. Es la misma. Esta cosa con esta cosa es lo mismo. ¿Ok? Eso se queda de tarea. Bueno, de tarea. Entonces, esta sería breve introducción a serie de potencia en puntos ordinarios con un ejemplo bebecito. Vamos a hacer más ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezamos con este y hacemos más ejemplitos. Piensa en esto. ¿Ok? Bueno, sale.